Vas a preguntar eso, hombre. Joven, ¿no tenés otra pregunta, joven? Acuérdate que yo para ciertos temas soy muy malo. Notiparaco, para colombianos de bien. Llamarlo, están oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas claramente también. Y hay que decir que empezamos este Notiparaco con el zafarrancho, con el escándalo y con la conmoción nacional que dejó el Consejo de Ministros hecho por Gustavín Pingüín, o sea, por Gustavo Petro, presidente de la República, porque es que la gente divinamente, caray, las gentes de bien carachas no soportan que el presidente de la República se reúna con todos sus ministros, que televisen esto y que al final termine diciéndoles la verdad a los colombianos que votaron por él, porque es que ellos estaban acostumbrados a mentir en sus medios nacionales, en sus medios de banqueros, en su prensa y en absolutamente todo lo que está cooptado por el poder hegemónico, a lo que han llamado noticieros, a los que han llamado periodistas y a los que han llamado opinadores y sabiondos de la política colombiana, economistas, politólogos, periodistas, de nuevo hay que decirlo, y mercenarios al servicio de la desinformación y de la mala información, que terminaba haciéndoles creer a los colombianos que todo estaba muy bien, que todo andaba de maravilla y que solamente ahora en el gobierno de Gustavo Petro es que se vino este castillo hermoso abajo, es que este paraíso se destruyó y que es que el castrochavismo y el socialismo acabaron con todo. Mejor dicho, lo que hay que decir acá es que Petro les ha quitado la máscara con esa mentirita que han montado de la crisis de salud y que se vino la salud abajo por culpa de este gobierno. Pero antes de llegar acá, a ese punto donde yo sé que ustedes quieren llegar, hay que hablar del reo, del señor expresidente de la República que le está huyendo a la justicia, que busca prescribir su caso y que además de todo, escúchese bien, quiere huir en caso tal de que sea declarado culpable, que porque él, en medio de todo lo que ha representado para Colombia, en medio de ser el mejor presidente en la historia de este país y el hombre que trajo la seguridad democrática, no puede verse enguandocado por una justicia castrochavista y comunista que lo único que quiere es venganza, porque él derrotó a las guerrillas, pero será en el mundo mágico de Disney, porque todos sabemos muy bien que la seguridad democrática de Uribe no funcionó, que los medios de comunicación sirvieron como parlantes para mentirle también al país con el hecho de que se estaban dando guerrilleros de baja y que además de todo se prestaron para esconder las fosas comunes, los falsos positivos y las escombreras. Entonces vamos a lo que vamos, porque el presidente Petro se fue lanza en ristre contra Álvaro Uribe Vélez, se fue lanza en ristre contra el señor Iván Duque, que fue el que puso a Álvaro Uribe, y se fue lanza en ristre contra Vicky Dávila, que es la que quiere poner a Álvaro Uribe Vélez. Mejor dicho, este país, hay que decirlo, está a fuegote, está encendido, porque por fin en la historia que tenemos de independencia y en lo que conocemos como democracia, un presidente se atreve a hablarle al pueblo, un presidente se atreve a hablar sin filtros y un presidente no se vale de la desinformación que se le pagaba antes a las nóminas paralelas con plata del Estado, que terminaban en los medios de comunicación mintiéndoles de frente a los colombianos. El señor Gustavo Petro peinó al señor Álvaro Uribe Vélez y lo puso en su lugar, porque después del showcito este que armó Uribín Pingüín, escúchese bien, yendo a misa y pidiendo por los colombianos, que porque este país estaba en medio de una crisis, salió a decir que la reforma laboral de Gustavo Petro era puro odio de clases, puro resentimiento del señor Petro, y que Petro lo que quería era que persiguieran a los empresarios y persiguieran a los ricos del país y lo ajusticiaran. Y hay que decir que el mismo Álvaro Uribe Vélez también salió a decir que la reforma
reforma a la salud de Gustavo Petro, escúchese bien, era odio también de clases a los colombianos, que los quería enfermar y quería acabar con el mejor sistema de salud del mundo. Pero antes de ir con la respuesta de Gustavo Petro, hay que decir que Álvaro Uribe Vélez es el culpable del desplome de la salud en Colombia, o sea, porque el señor le pareció pues que traer el modelo de la GPS era lo mejor que le podía pasar a Colombia, y es el responsable de la precarización laboral que hay hoy en día. Mejor dicho, el señor se opone a las dos reformas que tienen que ver con la tragedia que le trajo a Colombia, porque casualmente estas reformas dejan de beneficiar a los que patrocinan, a los que sacan el billete y a los que terminan financiando a los candidatos a los cuales él bendice. Dígase usted Iván Duque, dígase usted Vicky Dávila, dígase usted Oscar Iván Zuluaga y dígase usted el mismísimo Juan Manuel Santos, porque es que desde que Álvaro Uribe Vélez llegó a la presidencia de la República nunca se ha bajado del poder y se ha quedado ahí instalado como el dictadorcito que es, como el emperadorcito que es y como el gamonal advenedizo que es, que siempre quiere más poder y no le basta con el poder que tiene, porque el poder es para poder, el poder es para desplazar y el poder es para pasar por encima de la misma justicia, de la democracia, de la constitución y del que sea, porque paraco es lo que hay y paraco es lo que viene, y para colombianos es que gobierno yo, pero para colombianos paramilitares, háganme el favor. Petrico lo que le dijo a Uribe es que no hay ningún odio de clase, mijo, aquí no hay ningún odio de clase, aquí lo que hay es la búsqueda de los derechos fundamentales de los trabajadores a los cuales usted les arrebató casi todo. Aquí lo que hay es la justicia social que no han permitido usted, los mega ricos del país y los mega empresarios que han vivido de la precarización y de la explotación de los trabajadores. Aquí lo que hay es un llamado a la democracia a través de una consulta popular para que la gente sepa que el Senado de la República, que el Congreso de la República, que los representantes a la Cámara no son los que al final terminan mandando, y por sobre todo porque han sido financiados por los mismos a los que Álvaro Uribe Vélez les hace el favor. El poder hegemónico dictando órdenes a través de pequeños tiranos y de congresistas enmermelados que lo único que hacen es beneficiarse económicamente, mientras al mismo tiempo hunden a este país en la pobreza y la miseria. Así que, señor Álvaro Uribe Vélez, antes de usted hablar de odio de clases, mejor díganos por qué precarizó a los trabajadores, les quitó las horas extras, les quitó los recargos nocturnos, les quitó los dominicales, les quitó las primas y empezó a gobernar a favor de los empresarios, prometiendo la idea de que si aquí todo el mundo estaba en favor de la riqueza del empresario, iban a haber más empleos para los colombianos, y en realidad es que si no llega el gobierno de Gustavo Petro a acabar con el desempleo que formaron ustedes con su neoliberalismo barato, aquí Colombia siguiera sumida en la pobreza. ¿Por qué don Alvarín Pingüín no le dice a los colombianos que en efecto se redujo el desempleo en Colombia, se bajaron las cifras y que aquí la economía sí está andando? Que el tal proyecto neoliberal de seguridad democrática, en donde el señor le decía a los colombianos con descaro, es que hay que trabajar, trabajar y trabajar, fue una gran falacia y una gran mentira. Pero antes de eso, señor Álvaro Uribe Vélez, quisiera preguntarle a usted por qué habla de crisis de la salud antes de mostrarles a ustedes la respuesta que le dio Petrovsky, don Gustavín Petrín, al señor Álvaro Uribe Vélez, si es que la GPS se han venido quebrando, si es que en su mismo gobierno tuvieron que intervenir EPS, en el de Pastrana intervinieron EPS, en el de Santo intervinieron EPS y en el de Iván Duque intervinieron EPS. ¿Por qué ahora viene usted a decir que esto es culpa de Gustavo Petro? Sobre todo porque usted dejó al presidente de la República del 2018 al 2022 que le cedió todos los contratos a sus clanes que terminaron financiando sus campañas. O sea, es que el negocio es muy bonito y el negocio es muy lindo y usted le habla a sus medios de comunicación y usted le habla a su gente, pero usted le miente al resto del país, le miente a los demás colombianos, al mismo tiempo que huye de la justicia y que pretende hacer campaña con personas que no están preparadas para la presidencia, pero que usted muy bien sabe que son serviles a su proyecto neoliberal de rentistas que ha enfermado y que ha dejado a Colombia en la pobreza y en la miseria.
Pues vamos a los hechos, porque es que el Consejo de Ministros termina desenmascarando a don Mentirosín Pingüín, que no sabe tampoco cómo más mentirle a la jueza, con sus abogados mentirosos que no saben más cómo huir de la justicia. Señor Álvaro Uribe Vélez, la Corte Suprema de Justicia lleva por lo menos 18 años investigando el nido, el panal, el manto de corrupción que han dejado los que administran la GPS en Colombia, la plata que se ha perdido y cómo gente alrededor de su figura política ha archivado los casos de investigación y se han hecho los que no es con ellos, con los miles de millones de pesos que se han perdido de la salud de los colombianos. Mejor dicho, vamos a lo que vamos y vamos a los hechos, porque en el Consejo de Ministros se dejó claro que aquí no se le debe plata a ninguna EPS, que la plata se ha entregado y que este es el gobierno, además de todo, que más ha soltado billete para que se administre y la salud de los colombianos no funcione así tan horrible como funcionó en gobiernos pasados. Pero entonces el problema aquí es que la GPS, que tienen sus contratos millonarios con privados, o sea, con farmacéuticas para entregarla los medicamentos a las personas, no sueltan el billete, y como se acostumbraron en gobiernos pasados a robarse ese billete, porque además de todo no se los hacían pagar, ahora hablan de una tal crisis a la salud que verdaderamente es un problema que viene de tiempo pasado. Señor Álvaro Uribe Vélez, si la salud en Colombia es tan efectiva como usted le dice a los colombianos todo el tiempo, ¿por qué el 85% de las GPS se quebraron? ¿Por qué los miles de millones de pesos que se robaron no aparecen? ¿Y por qué los administradores de ese billete, a través de la tercerización de plata del Estado que pasaba a EPS para resolverle la crisis de la salud a los colombianos, se volaron prácticamente todos del país? ¿Por qué en su gobierno se permitió que se desfalcara la salud así? ¿Y por qué incluso se propuso acabar con el modelo de EPS fallido en este país, al que usted llama el mejor sistema de salud del mundo? Señoras y señores, en el Consejo de Estado se dejó claro que no se va a volver a presentar ningún otro proyecto de reforma a la salud. Lo que se pueda salvar, se salva a través de decreto. Incluso el presidente Petro fue claro con decirles a ustedes que a quienes tengan que perseguir y a quienes tengan que responder por el desfalco millonario de la plata de la salud de los colombianos, pues se va a perseguir y se le va a meter a la cárcel por robarse durante tantos años el billete y por tener el cinismo de seguir patrocinando con ese billete a políticos, presidentes y de toda clase de calaña que pertenece a la derecha y la ultraderecha colombiana, para seguir legislando en favor de los que se han robado la salud de los colombianos. Entonces vamos a lo que vamos y vamos a los hechos y vamos a los datos, porque es que aquí no se habla con mentiras, y porque es que así usted tenga una maquinaria prepagada y paga y mercenaria que opera desde los medios de comunicación, hay fuentes que los van a desmentir siempre y que les van a decir a los colombianos verdaderamente qué es lo que está pasando. Pero esa va a ser la realidad. La reforma a la salud, si la hunden, empezamos nosotros a decretar de acuerdo a la ley. No va a haber aquí ninguna arbitrariedad, pero que se aplica la ley actual, se aplica. Que va a ser la respuesta a este insulto que está haciendo Audifarma, que ya sabemos son los responsables de la mayor parte de las quejas de Colombia, por vía del acaparamiento de medicinas, que está demostrado, acapararon, y que yo quiero, ministra, haga las denuncias que corresponden de tipo penal, porque aquí hay funcionarios públicos que saben que hay crímenes y la Constitución ordena denunciarlos. Esperamos a través de usted que se realice una denuncia directamente
a la Fiscalía para lo correspondiente. Gracias a todas y todos por habernos escuchado. La crisis del sistema y particularmente la falta de medicamentos disponibles ha sucedido de manera cíclica con la GPS 2008, 2013, 2018 y otra vez en 2024 y en 2025. La diferencia actual es que el gobierno no ha salido a financiarle la crisis con más recursos públicos porque no es claro qué han hecho con la plata de la salud durante 30 años. Queda claro, como lo hemos dicho sin descanso, que si a los gestores farmacéuticos, proveedores del sistema, clínicas y hospitales se les deben dineros por prestación de sus servicios, son las EPS las que les deben, no el gobierno. A las EPS el gobierno les ha pagado puntualmente los recursos de la UPC que desaparecen en sus manos sin llegar a quienes realmente garantizan el acceso a los servicios de salud, clínicas, hospitales, trabajadores de la salud y gestores farmacéuticos y además de todo proveedores del sistema. El aumento de la UPS ha sido una realidad. En 2023 hubo un incremento del 9,28%, es decir, creció el 16,23%, que es lo que los gremios deberían decir, o sea, decían necesitar. Además, en el 2024 creció 5,2% por encima de la inflación, es decir, creció el 12,1% porque ya venía la situación fiscal apretada para el país, pero creció más que el presupuesto de otros sectores. En 2025 creció el 5,36%, que es la inflación, porque aún no se dice qué hacer con la plata y porque no les alcanza, mientras su holding empresariales, bolsas de valores, IPS privadas, universidades, entre otros, aumentan sus utilidades y gozan de la mejor salud del mundo, donde es en donde se negocia la plata de la salud de los colombianos. Queda claro, como lo hemos dicho sin descanso, que si a los gestores farmacéuticos, proveedores del sistema, clínicas y hospitales se les deben dinero por prestación de sus servicios, son las EPS las que deben la plata, o sea, los amigos de Uribe, los amigos de Vargas Lleras, los amigos de Pastrana, los amigos de Duque y toda la ultraderecha divinamente caray de este país. Se demuestra por parte de la ADRES que están al día los pagos de presupuestos máximos, tanto lo que se debía de noviembre y diciembre del 2024 como de enero y de febrero del 2025, ni siquiera se les debe por ley de punto final. Duque en el 2020 decretó para financiarle la sinvergüería a las EPS y pagar de manera directa recobros de las IPS públicas a las que están y a las que estas intermediarias no les pagaron. En los últimos meses se les ha pagado a la GPS 2,3 billones de presupuestos máximos adicionales a la UPS. Obviamente, si administran mal y roban, no hay dinero que les alcance. Así que, señoras y señores, dejen de meterse ese cuentico de que Petro tiene a la salud quebrada. Los que tienen a la salud en crisis son los ladrones que administran la GPS, que de casualidad pertenecen a la familia Santos, pertenecen a la familia de Vargas Lleras, pertenecen a la familia de Andrés Pastrana y pertenecen a las familias divinamente de este país. Pero hay que seguir informando, hay que seguirles diciendo a ustedes y hay que seguirles hablando de qué verdaderamente es lo que está pasando con el negocio de los medicamentos en Colombia, porque es que teníamos un expresidente que no sirve para nada, el señor Iván Duque, que se jacta de haber hecho un programa en plena pandemia, que se jacta de haber salvado a los colombianos y de haber hecho el mejor proceso de cuidado del COVID-19 de todo el mundo entero, según él. Pues hay que decirles a ustedes que el señor Iván Duque no solamente antes de irse raspó la olla de la plata de los colombianos, que su mamá presuntamente se hizo millonaria a punta de un cartel de la contratación desviando contratos del DPS, que sus mejores amigos Pierre García y Ciro Ramírez están envueltos en robo de prosperidad social y del DAPRE, y que además de todo el fiscal Barbosa se enriqueció durante su periodo de fiscal, que en donde no hizo nada más que prescribir el caso de Álvaro Uribe Vélez, archivar las investigaciones de Álvaro Uribe Vélez y archivar la investigación de la ñeñe política. Hay que decir que Iván Duque dejó amarrado un contrato para que los privados se hicieran ricos a través de la compra de medicamentos por medio del clan Char, el clan que termina financiando Procuraduría,
el clan que termina financiando Contraloría y el clan que termina financiando las campañas de Álvaro Uribe Vélez y que va a financiar la campaña de Vicky Dávila. O sea, que si los negocios no pasan por los char y no van hasta los privados, entonces no se pueden comprar medicamentos en Colombia. Lo que quiere decir que el gobierno de Petro se ve maniatado a comprarle los medicamentos a los privados que administra el clan char. Y estos son los mismos que terminan escondiendo los medicamentos para generar la crisis de salud. O sea, los mismos que se enojan y los mismos que pegan el grito en el cielo cuando se les allana y se dan cuenta aquí en Colombia, los colombianos, a través de la Superintendencia de Salud, que en efecto están escondiendo los medicamentos, no se los están entregando a los clientes y están provocando una crisis de la salud simplemente con el único afán de tumbar y de joder el gobierno de Gustavo Petro. Entonces vamos a lo que vamos, porque es que el servicio de salud no es que lo estén pagando los ricos en Colombia, los megaempresarios, como se lo quieren vender a usted, que agradezca que usted teniendo trabajo lo afilian a una EPS y lo afilian a un fondo de pensión. No, señor, esto es un autopago que está pagando cada uno de los colombianos, del más pobre e incluso hasta el más rico, que termina evadiendo impuestos para no pagar su servicio de salud. O sea, que cuando se desaparecen los miles de millones de pesos, los billones de pesos, y hacen negocios en la bolsa de valores y contratan y hacen contratos para fiscales y evaden impuestos y se compran equipos de fútbol y yates y hoteles 5 estrellas en otros países, le están robando la plata directamente a usted. O sea que estos cínicos, ahora que le hablan a usted de la crisis de salud y que le meten el tema aquí de que Petro acabó con la salud, lo que no le dicen a ustedes es que durante años se han avionado todo el billete, que han amarrado contratos y que han manejado a dedo la administración de la GPS, que terminan robándose la plata de los colombianos, como por ejemplo la familia de Vargas Lleras, la familia del señor Pacho Santos y la familia del señor Andrés Pastrana, y por ahí abajo todo lo que usted se pueda imaginar. Señoras y señores, estamos ante un golpe de Estado que se puede gestar a través de la crisis de la salud que están formando los que se roban la plata de la salud en Colombia. O sea, estos berracos montaron un negocio divinamente, caray, a costillas de la enfermedad de los colombianos, y con esa plata que le roban a los millones de colombianos financian una campaña de desinformación, financian políticos y hasta ponen presidente para ellos poder seguir bajándose el billete de los colombianos. Quiero preguntarle entonces al señor Iván Duque por qué este berraco puesto con Uribe amarró la contratación de la compra de medicamentos a un clan que ha sido investigado por compra de votos, por tráfico de votos, por lavado de dinero y además de todo por prestarse para contratación ilegal e indebida de contratos acá en Colombia, contratos que reparten a dedo de miles de millones de pesos. Sí, señores, el clan Char, al que defiende de las Priella, al que defiende Vicky Dávila, al que defiende Uribe y al que defienden los cacaos de este país. Háganme el berraco favor, pues. ¿En cuál quiere que volvamos? ¿Qué hace Char teniendo empresas de medicamentos? Si es un político. A mí me gustaría que me dijeran quiénes son los dueños de Audifarma, por ejemplo. Porque eso hay que ponerlo con nombre propio. Por eso hemos pedido el levantamiento del velo corporativo. Entonces aquí de todas estas empresas. Generaron en una ley, la culpa no es de la ley, porque la estuve leyendo del 2018, creo. 2018, no sé si fue Duque o Santos. Generan una ley en donde se crea una figura nueva. Gestor. Ahí sí, el Congreso aprobó rapidísimo, que se llaman gestores farmacéuticos. Esa misma palabra la usamos en este nuevo proyecto de ley que quieren hundir la semana entrante, que es gestores. Bueno, gestores farmacéuticos es que manejan un oligopolio de drogas a partir de la 2018. Del 2018, y ha empezado a aparecer una serie de empresas, Cundifarma, Audifarma, no sé qué, Cruz Verde, etcétera, que son gestores farmacéuticos. Es decir, le entregaron a un oligopolio, con lo malo que eso es en la teoría económica, porque el oligopolio pone el precio de cartel,
de los medicamentos, eso es ABC de la economía, pero el Congreso, no digo el Congreso, el gobierno de Duque concentró entonces en un oligopolio de unas personas cuyos nombres deben saberse públicamente, todo el manejo de los medicamentos en Colombia. Y entonces los tipos lo que llegaron, como buenos negociantes que son, es a usar su oligopolio para subirle el precio de los medicamentos, que es lo que hace todo monopolio, porque se juntan. Y es 2 veces más caro un medicamento en Colombia que lo que cuesta en el laboratorio, sea nacional, sea extranjero. Y entonces aquí sale la noticia del 2022, yo no era, 21 de julio de 2022, ojo, yo ya era elegido presidente, mire la marraña que han hecho. El 21 de julio, presidente. La marranada que han hecho. Entonces el 21 de julio, yo ya soy elegido presidente, pero no soy presidente aún porque es el 7 de agosto, o sea, 8 y 7, 15 días antes, este señor Duque le adjudica un enorme contrato billonario de medicamentos, creo que los de la policía, creo que los siguen teniendo, o el Ministerio de Defensa, creo que los siguen teniendo, ¿cierto? Y entonces todos los medicamentos que van a la policía y que paga el Estado valen el doble de lo que cuesta. ¿Y a quiénes? A 2 empresas y a los char, dice este periódico que es la W. Y entonces, como Duque sale a llorar y a decir que Petro lo está persiguiendo a través del chavismo y el castrochavismo, Petro lo que le responde a Duque es que a él le tocó pagar las deudas que dejó cuando luchó un poco mal contra la pandemia. Además de todo, le recordó que Colombia fue la 6ª peor tasa de mortalidad por COVID de América Latina. Pero entonces lo que hizo el gobierno y que Petro le informa a Duque es que logró pagar en su gobierno hasta el último peso que usted dejó de deuda al servicio de salud. Ya casi se pagó lo que fue un verdadero atraco a los pobres de Colombia, subsidiar la gasolina a las 4 puertas para que los ricos pudieran vivir de ese subsidio de la gasolina, y sus congresistas, además de todo, no dejaron pagar la deuda que usted dejó a los usuarios de la energía eléctrica de todo el país. Es lo que le dice Petro al señor Iván Duque. Un desastre eso de hacer pagar a los ríos y a EPM las deudas de la energía de los que no podían pagar en el Caribe a los que sí pagan. Les subió terriblemente la tarifa y solo había que poner paneles solares en las casas de los pobres. Solo falta por pagar el crédito que hizo al Fondo Monetario Internacional, que tomó a 3 años inexplicablemente, porque fue un crédito leonino y fue el único gobierno que hizo eso en el mundo. Lo asesoraron mal, o Duque tuvo otra intención al saber que Gustavo Petro iba a ser el presidente de la República. Nos ha dejado mal parqueados con las calificadoras de riesgo, y a este gobierno le ha tocado recortar el gasto porque estamos pagando puntualmente la deuda que dejó con el Fondo Monetario Internacional. Para dejarles claro, el señor Iván Duque cogió el negocio de la salud y se lo entregó a los ricos, subsidió gasolina para los ricos e hizo un préstamo al Fondo Monetario Internacional para favorecer a los ricos, le entregó subsidios a los ricos y le dio todo a los ricos para dejar al gobierno de Petro prácticamente maniatado. Háganme el favor. Y estos son los que venden como los grandes presidentes en los medios de comunicación. Y por otra parte, salió Vicky Dávila, enojada y puesta en su sitio, a decir que Colombia lo que necesita es un presidente que no tenga odios, un presidente que pueda denunciar la corrupción, un presidente que ame a las fuerzas militares, un presidente que entienda que las GPS sí funcionan, y un presidente sobre todo que nos entregue a las sombras oscuras del castrochavismo y del comunismo. Lo que le responde Petro a Vicky Dávila es que en efecto Vickycita no ha denunciado la corrupción como dice denunciarla, que Vicky calla ante el clan Géneco, ante el clan Char, ante las investigaciones de Uribe, ante los robos del Centro Democrático, ante los desfalcos de Cambio Radical y ante la podredumbre que es el servicio de salud en Colombia, en donde las familias de los más ricos se han beneficiado del robo descarado a la plata de la salud de los colombianos. Petro lo que le dice a Vicky Dávila es que no le mienta más al país, que por favor, si quiere ser presidente,
presidenta, muestre verdaderamente unas propuestas válidas y salga al debate sincero. Porque ese cuento de decir que Petro es borracho, que Petro es un mal padre, que Petro es un maltratador, que Petro es un villano, que Petro es un tirano, que Petro es un dictador, ya la gente no le está comiendo de ese cuento a Vickycita, y ya es hora de que empiece a poner el debate en lo más alto, porque ya nos estamos dando cuenta cómo es que funcionan las bodegas uribistas, cómo es que funciona la matriz mediática en Colombia y cómo es que desinforman a los colombianos mientras se roban absolutamente todo, niegan reformas laborales, niegan reformas a la salud, niegan reformas pensionales, niegan reformas a la educación y niegan reformas agrarias para mantener a este país en el hambre. El Consejo de Ministros de Petro termina nuevamente desenmascarando lo que ha sido el proyecto uribista en Colombia, la desgracia que ha sido la ultraderecha de Álvaro Uribe Vélez y cómo se han robado la plata de los colombianos hacia arcadas grandes y la sacan a paraísos fiscales. Señoras y señores, estamos ante la recta final de la verdad de lo que ocurre en Colombia y lo que esperamos es que salgan a votar la consulta popular y se den cuenta que la democracia es de ustedes y no de este 10% de colombianos jampones, ladrones, de familias de bien que han tenido a Colombia sumida en este atraso, en esta pobreza, en esta miseria, en este hambre tan berraca. Esto fue un especial de Notiparaco, de Levi Rincón. Noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. No se olviden activar la campanita, suscribirse a este canal. Muchas gracias a mi comunidad de YouTube, a mi comunidad de Patreon, a todos aquellos que hacen posible que yo pueda seguir haciendo este noticiero. Nos vemos en RTVC de 4:30 a 5:30 de la tarde, de lunes a viernes, en Política al Revés.